Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz. Continuamos nuestro catecismo básico para adultos y añadimos unas reflexiones más acerca del matrimonio en la charla anterior, basada en la lección 48 del Catecismo Bíblico Apologético. Hemos hablado del matrimonio, que Jesucristo nuestro Señor estableció el matrimonio para santificar la unión legítima del hombre y la mujer y darles las gracias necesarias a su estado. Y ese sacramento da gracia, ayuda, luz, protección a los casados para vivir en santa unión y educar cristianamente a sus hijos. Habíamos dicho también que los bautizados católicos deben casarse por la Iglesia, porque el matrimonio civil tiene solo efectos civiles. Solamente la bendición en la Iglesia hace que sea matrimonio católico y sacramento. Y los católicos en unión libre, sin casarse por la Iglesia, por desgracia, no solamente viven en estado de pecado mortal, también dan mal ejemplo, son en estado de escándalo. Entonces los animo a casarse o separarse si no quieren casarse, pero ese de juntarse es realmente muy peligroso. Hoy quiero amplificar un poco ese tema del matrimonio, especialmente basándome en el cuarto mandamiento de Dios: honrar a tu padre y madre. Hablaremos de los deberes de los hijos para con sus padres y deberes de los padres para con sus hijos. Es algo muy importante. En los tres primeros mandamientos, Dios nos ayuda a regular nuestras relaciones con Dios. El cuarto, las relaciones del hombre con los representantes de Dios, padres, superiores, espirituales y temporales. Este mandamiento cuarto, honrar padre y madre, tiene por objeto directo los deberes de los inferiores para con sus superiores y por objeto indirecto los deberes de los superiores con los hijos. Los derechos deberes son correlativos. Las relaciones de los padres y de los hijos resultan del orden social establecido por Dios. Las principales sociedades son la familia, la sociedad doméstica, la iglesia y la sociedad civil. Ahora, ¿cuáles son los deberes de los hijos para con sus padres? El cuarto mandamiento nos ordena amar a nuestros padres y madres, respetarlos, obedecerles, asistirlos en sus necesidades. Amar a sus padres es tener una sincera disposición a servirlos, sacrificándose en su obsequio, la cual disposición nos lleva a desearles y hacerles todo el bien posible. Debemos amar a nuestro padre y a nuestra madre porque Dios nos lo ordena y porque después de Dios a ellos les debemos la vida. Nada puede dispensarnos del amor filial. Respetar a sus padres es tratarlos con toda atención, soportar sus enfermedades, sus defectos. Ellos son para nosotros los representantes de Dios. La falta de respeto al Padre atrajo sobre la raza de Cam la maldición. Es una práctica santa y cristiana pedir la bendición a sus padres. Obedecer a sus padres es ejecutar sus órdenes, seguir sus consejos, cumplir fielmente sus últimas voluntades. Los padres son los depositarios de la autoridad de Dios, y obedecerles en todo lo que es justo es obedecer a Dios mismo. Obedecer siempre tenemos que hacerlo, siempre y cuando que no haya pecado en medio, todo lo que es justo. Un padre no puede mandar a sus hijos, por ejemplo, ser viciosos o robar o matar al otro. Asistir a sus padres es suministrarles los socorros espirituales y corporales que necesitan durante su vida y rogar por ellos después de su muerte. Es justo que cuidemos de ellos como ellos cuidaron de nosotros. Estos cuatro deberes de la piedad filial obligan a los hijos, a los nietos y a los pupilos. Entonces, el cuarto mandamiento ordena a los hijos, nietos, pupilos, amar a nuestros padres
y madres, respetarlos, obedecerlos, asistirlos en sus necesidades. Ahora, ¿cuáles son los deberes de los padres para con sus hijos? El padre y la madre están obligados a proveer a las necesidades de sus hijos, a educarlos cristianamente, a corregir sus defectos y darles buen ejemplo. Los padres están obligados, en una palabra, a dar a sus hijos la educación física, educación moral y religiosa. La educación física comprende 3 deberes: velar sobre la vida y la salud de los hijos, darles el alimento adecuado, la habitación, los vestidos convenientes a su condición, proveer a su suerte futura, sin poner trabas a su vocación, sea de casado, sea de religioso o religiosa. La educación moral comprende 2 partes: la formación del espíritu o la instrucción religiosa y profana, y la formación del corazón, la corrección de los defectos y el ejercicio de las virtudes. Ahora, con los aparatitos y con la tele, cualquier desconocido viene a ser el maestro de los hijos con las caricaturas y con no sé qué. Eso es muy peligroso. La educación debe ser cristiana, es decir, debe tener por base la doctrina y la moral de Jesucristo. En virtud de la ley positiva de Dios, todos los hombres están obligados a vivir de acuerdo con la doctrina del Evangelio. Una educación que no sea cristiana no es una educación verdadera, sino una formación falsa y mala y peligrosa que va a ser la desgracia de estos niños. Sin instrucción religiosa es imposible dirigir al hombre a su último fin. Y sin religión es asimismo imposible domar las pasiones del corazón humano y hacer el hombre feliz. Todos buscamos la felicidad, pero la felicidad no puede existir junto con el pecado. Pecado y felicidad no coexisten. No es posible que estén juntos, es imposible. Hoy que la gente piensa que dar satisfacción a todos sus deseos, digamos, corporales, de las pasiones, de los sentidos, es felicidad. No, esto hace más bien desgraciados y prepara fracasos y quizás Dios no quiera la ruina eterna de estas almas. Entonces, la educación debe ser cristiana y de hecho el derecho de la iglesia dice: todos los fieles han de ser educados desde la infancia de tal suerte que no solo no se les enseñe ninguna cosa contraria a la religión católica y a la honestidad de las costumbres, sino que ha de ocupar en primer lugar, la instrucción religiosa y moral. No solamente los padres, sino también cuantos hacen sus veces tienen derecho y deber gravísimo de procurar la educación cristiana católica de los hijos. No solamente los padres y los demás que hacen sus veces, sino también los amos y padrinos tienen obligación de procurar que todos los súbditos y encomendados aprendan el catecismo. Esto lo decía el derecho canónico antiguo, canon 1336. Y el derecho canónico actual nuevo dice: es deber propio gravísimo, especialmente los pastores de almas, el procurar la instrucción catequística del pueblo cristiano. Entonces, queridos hermanos, la educación debe ser cristiana. Los deberes de los padres con relación a la educación comprenden la instrucción, la vigilancia, la corrección y el buen ejemplo. La educación cristiana empieza en la familia y se completa en las escuelas. Bueno, las escuelas que deberían ser cristianas, católicas. Los padres tienen el estricto deber y el derecho inviolable de confiar sus hijos a las escuelas cristianas, católicas, que los formen en la virtud al mismo tiempo que en las ciencias profanas. Los padres que faltan ese deber, gran deber de la educación cristiana, son órdenamente castigados aún en esta vida. Su castigo es tanto más cruel cuanto que sus hijos son muchas veces sus
sus verdugos, Digamos unas palabras acerca de acerca del catecismo. El Papa San Pío X dice: afirmamos que la mayor parte de los condenados a las penas eternas padece su perpetua desgracia por ignorar los misterios, las verdades de la fe católica, cristiana católica, que necesariamente se deben saber y creer para salvarse. Eso dice el Papa San Pío X en su encíclica Acervo Nimis sobre el catecismo, párrafo 2. La instrucción del catecismo es la base de la fe y de las buenas costumbres, dice San Antonio María Claret. La instrucción del catecismo es la base de la fe y de las buenas costumbres. Un niño conservado en la inocencia por una buena educación es a los ojos de Dios un tesoro más precioso que todos los reinos del mundo. Lo dice San Antonio María Claret en su autobiografía número 276. Y el mismo santo dice: el catecismo preserva a los niños del error, del vicio y de la ignorancia y los forma en la virtud. El catecismo preserva a los niños del error, del vicio, de la ignorancia y los forma en la virtud. El niño que conoce y vive su catecismo, que es la crema de la Biblia, en su mente y voluntad está sobre un terreno firme y estable, capaz de resistir cualquier ataque, venga donde quiera. Esto dice el gran teólogo Antonio Royo Marín. Y San Antonio María Claret dice: el mundo está saturado de sociología y falto de catecismo, es decir, de conocimiento real, verdadero de Dios y su palabra. Y el catecismo es la crema, el néctar, el resumen de todo lo importante que hay en la Biblia. El catecismo es la palabra de Dios comunicada por la Iglesia, comunicada por los apóstoles y sus lugartenientes. El mundo está saturado de sociología y falto de catecismo. Todo el mundo piensa en los derechos y nadie en los deberes. Y bien, yo, dice San Claret, solo veo aquel catálogo de deberes de los diferentes estados: deberes de los padres, de los hijos, de los maridos, de los jóvenes, de los hacendados, de los pobres, de los negociantes, de los artesanos, de los trabajadores del campo. En ninguna parte hablo del derecho. ¿Por qué? Porque los que cumplen con sus deberes, ipso facto, por el hecho mismo, cumplen con los derechos ajenos. La ignorancia del catecismo es un peligro nacional. En efecto, los que no saben la doctrina cristiana son ciegos sin guía, sin luz, en tinieblas, son árboles sin raíz, navegantes sin brújula, ni timón, soldados sin armas, trabajadores sin pan. El catecismo, queridos hermanos, es luz que ilumina las inteligencias, las guía por camino del recto vivir. El catecismo es el compendio, resumen de la teología del Evangelio. El catecismo es el más eficaz instrumento para la buena educación, la base, fundamento sólido y firme sobre el que se ha de asentar la vida cristiana y humana. La verdadera clave para hallar la solución de todas las cuestiones sociales. El catecismo es el código de la sana moral, el conjunto de verdades y preceptos que como precioso eslabón nos une con Dios nuestro Señor. Entonces, los papás que no dan importancia a la formación cristiana de sus hijos, realmente le hacen un grande daño en este mundo y en el otro. Por ejemplo, el niño que sabe que hay 7 pecados capitales: cólera, ira, gula, envidia, lujuria, envidia, pereza, etc. Y bien, sabe que eso no está bien, que no está bien. Sabe que no mentirás, no robarás, no matarás, respetarás a tu padre y madre, y el que honra a su padre y madre honra a Dios. Es otra cosa. Entonces, si no se hace hoy
un esfuerzo para inculcar la palabra de Dios, el resumen de las verdades de la revelación divina enseñadas por la iglesia, más tarde esos niños serán unos rebeldes de primera. Mire lo que dice San Pío X, al inicio del siglo XX, decía: nuestro mundo sufre un mal, la lejanía de Dios. Los hombres se han alejado de Dios, han prescindido de Él en el ordenamiento político y social. Todo lo demás son claras consecuencias de esa postura. El Santo Papa tuvo la percepción fina de los hombres que pulsan de cerca las conciencias. Nuestros pueblos pierden la fe porque una plaga corroe los fundamentos en que se apoya, la ignorancia religiosa. ¿Y qué propone el Papa? Es necesario enseñar el catecismo. ¿Por qué? Porque el catecismo es la crema, el néctar, el resumen de todo lo importante que hay en la sagrada revelación divina, en la Biblia. Lo que debemos creer, el credo, Dios, los ángeles, los demonios, Cristo continuado, la iglesia, la única que Él fundó, comunión de los santos, perdón de los pecados, vida eterna, cielo, infierno, eternidad. Los mandamientos de Dios, uno por uno. Si la gente respetara únicamente los 10 mandamientos, ya no habría problemas en la sociedad prácticamente. Todo el mundo se queja de lo que pasa, ¿no? Ok, pero concretamente, el que vive en la fe, respeta los mandamientos, y para respetar los mandamientos acepta los sacramentos. Un carro necesita, sí, la autopista, necesita la indicación del camino, pero también necesita gasolina, aceite, faros para continuar. Estos son los sacramentos. Un niño que nunca se confiesa va a crecer torcido. Un niño que hace su examen de conciencia: pegué a mi hermanito, ya no lo pegué más. Robé a mis papás, ya no robé más. Ya desobedí a mis papás, hijito, corrígete, cuidado. Si ustedes no dan hoy la importancia cristiana real a la formación cristiana en el castigo de sus hijos, mañana no van a llorar. Miren lo que dice en la Biblia, Oseas 1:4. ¿De dónde viene que la mentira y la maldición, el homicidio y el robo, el adulterio lo inundan todo, y que una maldad alcanza otra maldad, sino de que no hay ciencia de Dios sobre la tierra? Mi pueblo perece por falta de conocimiento, dice el mismo Dios en la Biblia. El niño instruido en la ciencia de Dios, inclinado a la práctica de la virtud desde sus tiernos años, rara vez olvidará en lo restante de su vida los principios grabados en su corazón. Proverbios 22:6. El niño que aprendió los mandamientos de Dios, y bien, aunque caiga, aunque falla, aunque peque, sabe que no es correcto. Sabe que no es correcto, y un día puede rectificar. El católico en pecado es como un carro con llantas ponchadas, no salió del camino, está ahí todavía. Se cambian las llantas y adelante. Mientras cuando se hace protestante o se hace ateo, está en el barranco. ¿Quién va a corregirlo? Un católico podemos decirle: no sea corrupto, no sea mentiroso, no sea ladrón, no sea adúltero. Pero si es ateo, ¿qué vamos a decirle? ¿En nombre de qué? ¿De quién? Aunque la iglesia de Dios no depende de nosotros. Nuestro Señor dio orden a los apóstoles de enseñar, bautizar todas las naciones, enseñándoles a conservar todo cuanto Él nos ha mandado. San Mateo 26:19. Entonces, queridos hermanos, el deber de los padres es importante: educación cristiana, educación del catecismo. De hecho, los padres que son negligentes en esta materia de la formación cristiana de sus hijos, bien pecan y causarán su ruina. Lo que dice aquí el Papa es muy, muy fuerte. Afirmamos que la mayor parte de los que van al infierno por no conocer la doctrina cristiana. Os rogamos, explicamos, dice el Papa San Pío X, que observéis cuán grandes son los estragos que producen las almas la sola ignorancia de las cosas divinas. No dejéis de procurar ante todas las cosas, con todo empeño, con todo el celo, con toda la solicitud de que sois capaces, que el conocimiento de la doctrina cristiana llegue a todos los fieles y se inculque profundamente en sus almas.
Y San Pío X quería que el catecismo pudiera entrar en las escuelas con total dignidad, con porte airoso, como primer libro, el más digno de atención. Y el mismo Papa concluía, el catecismo es un eficaz remedio a la plaga de la ignorancia religiosa, raíz verdadera de nuestros males. El catecismo es un eficaz remedio a la plaga de la ignorancia religiosa, raíz verdadera de nuestros males. Queridos hermanos, es bueno mandar a sus hijos al catecismo, pero ¿qué se puede hacer 1 o 2 horas? Son ustedes, los papás, son los primeros catequistas de sus hijos. Tengan varios catecismos buenos, se buscan los antiguos, hay unos muy buenos, excelentísimos. Los antiguos catecismos es una maravilla de pedagogía, de teología, de seguridad, todo es claro. Pueden también escuchar este catecismo bíblico apologético que contiene lo fundamental en nuestro canal FSSPX Costa Rica, y tenemos todo explicado. Y también pueden buscar en librería Claret Web, ahí pueden buscar estos catecismos. Y hay otro libro que se llama Catecismo Católico Ilustrado, con imágenes, con dibujos en color muy hermoso, y de hecho prácticamente es la Biblia dibujada. Todos los hechos bíblicos que hablan de tal o tal tema están seleccionados. Ahí está en este catecismo. También tenemos otro para adultos, Catecismo Mayor del Papa San Pío X. Está en internet también, con el título Catecismo Católico Tradicional. Ahí tenemos toda la fe, los sacramentos, los mandamientos, la oración, las virtudes explicadas. Que Dios los cuide, la Virgen los ampare, y no olviden, lo que siembran hoy, mañana los cosecharán.